damos la bienvenida a un nuevo día de estudio y a una nueva semana de estudio. Durante esta semana estaremos estudiando un tema fascinante, un tema muy interesante: jugar a ser Dios. ¿De qué vamos a hablar? Pues usted lo va a descubrir y vamos a aprender muchas cosas, porque espero que luego de esta lección aprendamos a ver el telón de fondo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y claro está, el pastor Dani Perla nos acompañará durante toda la semana para profundizar en estos comentarios y aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios. Así que este día domingo quiero invitarle a que por favor nos acompañe en oración para comenzar con nuestro estudio. Nuestro bondadoso Padre, hoy venimos ante tu presencia para que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales y nos ayudes a ver cómo tú lo estás conduciendo todo, a pesar de cómo el mal quiere adueñarse del mundo. Pero gracias porque hemos aprendido hasta acá que tú tienes el control de todo. Ayúdanos a seguir confiando en esa dirección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Dani, esta semana realmente me llama mucho la atención lo que vamos a estudiar, porque vamos a hablar un poco acerca del orgullo, un poco acerca de el egoísmo humano, el orgullo humano en primera instancia, pero también el orgullo de un ser, ahí lo iremos aprendiendo, que finalmente trajo a este universo este elemento extraño que es el pecado. Pero este día domingo vamos a hablar sobre la condenación sobre las naciones, y yo quiero hacerle una pregunta, pastor, a partir de aquí. Usted que está en casa puede leer el capítulo 13 de Isaías, y ahí me llama mucho la atención. Isaías comienza a hablar contra Babilonia, y parece ser que el lenguaje que usa para hablar de Babilonia indica que Babilonia es importante, pero históricamente este momento no parece ser el momento de auge de Babilonia. ¿Por qué comienza con ellos? Bueno, aquí estamos comenzando una sección, tal vez le podemos llamar nueva, del libro de Isaías, porque incluso él mismo vuelve a presentarse, tal como lo leemos en el capítulo 13. Tal vez podemos compartir, hermano Gerson, el versículo número 1. ¿Cómo comienza ¿Cómo Isaías? comienza? Y esto es una clave, porque va a pasar del enfoque que habíamos estado escuchando en lecciones anteriores de Asiria, de Siria y otros reinos. Ahora va a otra predicción, en este caso de Babilonia, y luego también de otras naciones, pero comienza con Babilonia. Bueno, aquí dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amos. Ese es el primer versículo del capítulo 13 de Isaías. Así que, ¿por qué comienza con Babilonia? Cuando Babilonia realmente, tal como usted lo ha mencionado, en esa época, y es algo que la lección hace bien claro, no era la superpotencia que llegó a ser, que conquistó al pueblo de Dios. En ese momento, quien, según recordamos en lecciones anteriores, había estado ahí en la palestra, que había sido el reino fuerte, era el reino de Asiria, era ese reino grande. Sin embargo, Dios conoce el futuro. Así es. Dios sabe con anticipación lo que va a ser de cada persona, de cada nación. Puede una persona o una nación ser pequeña o humildes en sus orígenes, pero Dios conoce muy bien en lo que puede llegar a convertirse. Babilonia iba a llegar un momento que iba a amenazar al pueblo de Dios. De hecho, que sí lo hizo esta nación de Babilonia cuando se fortaleció y se convirtió en una superpotencia mundial. Así que Dios habla, y Babilonia se convierte en un símbolo también para todas aquellas naciones o instituciones que se ponen en primer lugar en vez de darle el lugar que le corresponde a Dios. Y entra aquí este tema del orgullo, que lastimosamente ni aún al más excelso de los ángeles dejó sin tocarlo. Sin tocarlo. Y bueno, y eso lo estaremos estudiando durante la semana. Pero a mí en el capítulo 13, pastor, lo que me llama la atención es el lenguaje. El lenguaje es bastante fuerte. Lo que va a suceder con respecto a Babilonia y lo que va a pasar también en las tierras de Judá es bastante grave.
Ahí hay palabras como estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de los reinos, de las naciones reunidas. Y me llama mucho la atención esto porque es un lenguaje fuerte de batalla. Y al parecer aquí también los inocentes sufren, pastor. También están sufriendo personas inocentes. No solamente está hablando de castigos sobre los impíos, sino que lamentablemente habrá daño colateral. Aquí surge una pregunta: ¿cómo puede un Dios amoroso, un Dios que trata de darnos esperanza, un Dios que trata de ayudarnos, cómo puede esto ser tocado aquí con este lenguaje que uno ve que es altamente bélico? Miren, no es fácil hablar del sufrimiento. Sí, la verdad. No es fácil hablar tampoco de un Dios que es amor y que es bueno, y que sin embargo aquí habla de ese lenguaje como usted lo ha mencionado. Dice por ejemplo el versículo 6, aullad, siempre del capítulo 13, sí, claro. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como devastación del Todopoderoso. Sí. Entonces siempre decimos, Dios es amor. ¿Y qué está pasando acá? Yo creo que, y me gustó mucho ese concepto que encontramos este día en la lección. Yo creo que nunca tenemos que olvidar las consecuencias del pecado. Es que el pecado es devastador y Dios tiene que entrar para arreglar lo que el pecado ha arruinado, para poner fin al pecado. Pero todavía hay algo más. Toda vez que nos quede duda sobre cómo Dios está tratando con el pecado, recordemos que Él mismo ha sido víctima del pecado. Es cierto. O sea, Dios no es un Dios que está en el cielo y que está viendo, yo soy pecador, cometí un error y me manda un rayo. No, es que el rayo al final le cayó a Él, porque la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. El libro de Isaías presenta más adelante cómo en Jesús realmente nuestros pecados fueron puestos y nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Así que siempre que hablemos de las consecuencias devastadoras del pecado y cuando Dios tiene que actuar, es algo que aún a Él mismo lo ha afectado. Y me gusta mucho esa perspectiva, pastor, porque quiere decir que no estamos hablando de un Dios pasivo que simplemente ve sufrir a sus criaturas y dice, bueno, ellos se lo buscaron, allá ellos. Él interviene directamente y asume él mismo el costo de lo que esto implica para nuestra salvación, pastor. Y lo asume en su propia vida y aún está dispuesto a llegar a la aniquilación total, que fue lo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario, con tal de salvar a sus criaturas rebeldes. Ahora, hablando de Babilonia, Dios comienza a dar algunas sentencias acá que creo que las vamos a estudiar un poquito más detenidamente los otros días, pero algo bien importante es saber que el pecado, lo que aquí Dios nos está asegurando, por más difícil que nos parezca el cuadro que aquí se presenta, lo que Dios está diciendo, sí, el pecado es muy terrible, es muy malo, pero tiene un final y Dios se va a encargar de ponerle un final. Por supuesto, imaginémonos, hay una locomotora, bueno, hoy ya no hay locomotoras, pero o un bus o un camión. Imaginémonos que viene a gran velocidad a donde está un grupo de personas. ¿Cómo lo detenemos? Esa es la pregunta. ¿Será que lo vamos a detener si le lanzamos un pañuelo en el camino? O solo con gritar. O lanzamos un paño. ¿Verdad que no? Para detener un vehículo o algo que venga en movimiento y que tenga peso a una gran velocidad, se necesita hacer algo que sea violento en un sentido. Pero se va a entender toda esa violencia, esa fuerza que se ocupó cuando se comprende el fin y el propósito. Pues esto es lo mismo. Dios tiene que levantarse, Dios tiene que erradicar el pecado, Dios tiene que eliminarlo, pero el pecado es tan fuerte, es tan grande, es tan destructivo que Dios mismo tiene que tomar acciones bastante fuertes que ya mencioné aún en su propia vida.
Él tuvo que tomarlas para salvarnos. Así que siempre que tengamos dudas, miremos la cruz de Cristo. Pero recuerda, Dios no está para destruirte, para aniquilarte. Dios te quiere salvar, y lo bueno es que la Biblia nos asegura, especialmente cuando ya leemos el Nuevo Testamento, después que Jesús vino, nos asegura que aunque sí merecemos el dolor, el sufrimiento, el castigo, Jesús viene para revertir esos efectos finales del pecado y darnos salvación y vida eterna. Y gloria a Dios por eso. Así que usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en este canal, ponga su vida en las manos de Dios. Esa es nuestra apelación, nuestro llamado, porque Dios tiene una esperanza, una vida para usted, una vida que solamente puede obtenerse entregando nuestro corazón a Jesús. Pastor, gracias por este comentario. Ayúdanos con la oración para pedir al Señor que nos ayude a poder entregar nuestra vida a Él hoy, aprovechar esta oportunidad que Él nos ha dado. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tus propósitos son muy grandes. Hemos estudiado este día que tú tienes que hacer una obra extraña muchas veces, y es una obra de juicio, es una obra de destrucción del pecado y de los pecadores. Tal vez no es compatible con el concepto que tenemos de que tú eres amor, pero cuando recordamos, Señor, de que tú haces eso para proteger a aquellos a quienes amas, entonces nosotros nos damos cuenta de que tu propósito al final es noble. Y también nos damos cuenta que el pecado es tan terrible que aún te tocó a ti, Señor, pero que tú estuviste dispuesto para asumir los riesgos a fin de salvar a cada ser humano. Bendícenos, ayúdanos a tener fe, a confiar en ti, y donde no podemos entender, a confiar totalmente en tu juicio y en tu providencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.